Bueno, y esta es una nota en avance porque esta película se va a estrenar en salas el próximo 2 de julio. Me refiero a Los Caminantes de la Calle, la película de Juan Martín Su, quien está con nosotros aquí en piso y le damos la cordial bienvenida. Bienvenido Juan Martín aquí a Cinefilia. Me ibas a decir algo de la fecha. Sí, hola, ¿qué Dale, tal? Gracias por la por invitación. favor. Sí, volvió a cambiar, pasó Ah, para el volvió 9 a... de julio. Ah, Por el tema del Mundial, o sea que estábamos se atrasó una Una semana semana más una más. semana más, todavía. sí, porque Bueno, Argentina juega, El no claro. 3. sabíamos si jugaba el 3 o el 2 en un momento. Claro. O sea Claro, que es la según como, primera claro. nota que hacemos con 15 días de Días de anticipación. anticipación, qué ¡Qué grande. Vamos a hablar de maravilla! algo que no vieron Bueno, la todos película todavía. viene de estar siendo postergada ya porque su fecha original había sido principios de junio. Sí, también por el Ok, Mundial. El ok, mundial te quedó ok. la felicidad que estás. Sí, sí. Y bueno, y Los Caminantes de la Calle está basada en un hecho real. ¿Querés contarnos esto? Sí, es una película basada en un hecho, una causa real que fue del 2010 al 2016, donde una fiscalía investigó una mafia china y tuvo la particularidad de que esa investigación se produjo a través de escuchas telefónicas que se grabaron durante 2 años a miembros de la mafia. ¿En Y dónde exactamente? esto en verdad en Buenos Esto Aires. sucedió aquí en En Buenos Mendoza Aires. hubo otra causa para Sí, otra mafia, no en estas características, pero es sí, como una mezcla está basada, o sea, Claro. no es algo literal de la claro, realidad de claro. las causas. Entonces, en la de Buenos Aires hubo 2 años de escuchas telefónicas donde la fiscalía, los policías no entendían nada de lo que decían, pues estaban grabadas, habladas en dialecto y en un dialecto chino. Entonces, a través de la República, de la Embajada de la República Popular de China, la fiscalía les pidió ayuda y trajeron en verdad fueron 3 policías chinos a traducir esos materiales y con especialización en ese dialecto, y a partir de eso empezaron a entender cómo funcionaba esa mafia. ¿Cómo te eh, ma- llegó toda esa información? Primero básicamente por el diario, o Ujú. sea, partir unas notas, y después, bueno, fue como investigar un poco más en profundidad del expediente y demás, como para enterarme un poco más. Pero después hubo todo un proceso de un guión más lejos de ese expediente, o sea, nos quedamos con la parte más dura de la trama inicial, que eran las escuchas, y después empezó a aparecer más como el trabajo de ficción, Claro. que ahí entró Marcelo Pitrola, dramaturgo y guionista, y ahí empezamos a configurar un poco más, darle el costado más humano y el costado más que cuenta la película también, como el costado migrante también. Y ese otro costado que es el por qué me llamó la atención esa causa, o sea, porque esas causas se investigan constantemente, pero el tema de las escuchas telefónicas, en donde la fiscalía no entendía que estaba grabando y se las seguían grabando y solo escuchaban sonidos, y después el trabajo de un policía chino que viene, pero es un policía que en la foto se veía no tenía armas, era un oficial vestido sin nada, y que me apareció la idea, como la metáfora de como, bueno, un policía sin armas que tiene su arma es la La palabra. palabra. Y entonces ahí, sobre todo es por esos motivos, me interesó la historia esa en particular. Y también bueno, y que esa historia en particular también permitía como permear muchos temas. Había el tema migrante, podía ser de recién llegados, víctimas, victimarios, y cruzar todos los mundos del mundo chino desde diferentes puntos de vista y diferentes lugares. Y un poco ahí es donde, por más que esta película no tiene nada que ver a las otras que yo hice, sí, para mí todavía tiene algo que ver, como son esos personajes migrantes, los que llegan, los que están, los que se quedaron y los que se están por ir. Eso es un Ujú. poco siempre esas historias. Ok. Ahí, vos ahí estuviste tocando mientras estabas contando mucho, porque la película es una película de género que va cruzando muchos géneros y fluye la narración de una manera increíble, como digo, dramas, intereses románticos, el policial, la investigación, digo, todo eso para contar la historia y está bien mezclado todo eso. ¿Cómo se Sí. puede llegar a todo eso? Qué bueno. Bueno, la película, un poco la manera en que yo escribí el guión con Marcelo y mis guiones anteriores siempre tuvieron
la idea de que sean unos guiones con bastante libertad para el momento de la producción, de la financiación, que la película se pueda moldar. Va a ser una película de bajo presupuesto, de alto presupuesto, pero que en esas diferentes maneras la película se puede contar igual. O sea, Ujú, que sea permeable también a ideas nuevas. ujú, Entonces, un poco esa mixtura de géneros un poco apareció por ahí, primero porque teníamos el hecho de la causa real, policial, judicial, y después todo en la parte ya más del drama y del mundo romántico de los personajes, de cómo se conectan. Ahí volver a esta idea de la interculturalidad, que es un poco de las otras películas que traigo, como ujú, la mixtura entre el encuentro y el reencuentro entre, bueno, una cultura asiática con una cultura occidental argentina, o en este caso como el encuentro entre una ley argentina y una ley china, y mm, cómo conviven esos claro, universos entre esos personajes. Y bueno, y esa mixtura es lo que para mí igual también da que a veces antes lo presentábamos creo que erróneamente como un thriller policial, y ahora ya, bueno, ya cambié la sinopsis y es más como un policial dramático con algo autoral, ¿no? Como más de sí, autor que sí, permite la mixtura de géneros, sí, porque como thriller policial, el que va a verlo con esa consigna se va a encontrar con otra cosa, ¿no? claro, Ok. Es como otros tiempos, otros ritmos. sí, Entiendo que no a todo el mundo le gusta la mixtura de géneros y Ok. busca otra cosa, entonces es como que es una película más en el sentido autoral, con esto que decís, hay una mezcla de géneros, película coral que se va narrando no con un protagonista que va, sí, sino hay múltiples protagonistas, y bueno, eso es un poco... sí. Vos dijiste que, me parece que con acierto, que esta película no tiene nada que ver con tus anteriores films. Y yo acuerdo con eso, pero te quiero agregar por qué. Porque me parece que tus primeras películas son vistas, o por lo menos por mí fueron apreciadas, como películas argentinas hechas por un director asiático. Pero esta, sin embargo, me aparece como una película asiática, en todo su esplendor, con esa precisión oriental, con esa fluidez narrativa que tienen los orientales, que no se ve en el cine argentino muy frecuentemente, y con todo ese colorido que aparece en la película. ¿Vos coincidís con eso? ¿Te sentís identificado con lo que te estoy comentando? Sí, sí, nuestras referencias, cuando estábamos pensando la película, yo siempre me imaginaba algo como una película de Johnny To, Ajá, de ese cine hongkonés de sí, Claro, los 90, principios del sí, 2000, o películas como Infernal Affairs, mm, sí, que da la casualidad que Johnny To yo lo conocí en el Bafisi, ajá, las vi ahí, y había algo de eso que me atraía, y además, o sea, y que usamos como referencias, como para siempre que parecía como ingenioso en su manera de narrar, que claro, era como siempre una vuelta de tuercas. No es solo mostrar un muerto, sino ese muerto, hay siempre una vuelta de tuercas alrededor de esa claro, escena. claro. Y lo otro es que también nos fue apareciendo también porque cuando la película está 70% filmada en Lima, en en Perú, Perú. Claro, sí, sí, y entonces no eso sé lo si conocen Lima, pero Lima es una no. ciudad muy colorida, tiene mucha... Ya cuando llegamos a la ciudad con el DF, cuando estábamos haciendo scoutings, vimos que era la luz de la calle es de sodio, y ese sodio que tenía Buenos Aires antes, había algo ya más romántico de esas calles con ese sodio cálido. Ujú, Y después, nada, en los locales que íbamos recorriendo y negocios chinos, estaban marcados mucho por el neón, o sea, son esas locaciones que fuimos a ver, y ese neón también relacionado claro, mucho con el cine hongkonés. Hong sí. Claro, claro. Y bueno, y ahora que varias películas volvió como a estar de moda, pero venía de ahí, y es la Ajá, ciudad lleno de luces de neón, de tubo, de múltiples colores, y bueno, fue como esa búsqueda a partir de ahí, y después también trabajo con Roman Caserrol, que fue el DF, y Ángeles Frinchaboy, que es la directora de arte. Hubo mucho trabajo en cómo aprovechar estéticamente esas locaciones y empezar a encontrar como nuestro punto de colorimetría, de color de la película, y bueno, estuvo muy ligado a eso.
en la búsqueda de locaciones donde salíamos a buscar ciertas locaciones con cierta idea. O sea, tiene Claro. que ser una locación donde haya neón, así, y bueno, ¿qué lugares puede haber neón? Bueno, boliches. Claro. Los boliches seguro, en Lima hay muchos boliches con neones, que en el guión nos decía boliche, disco, pero bueno, pasemos la escena a una disco, porque la disco tiene tubos, tiene neón, y entonces rearmemos a partir de eso. Eso era un poco como lo que decía antes del inicio, de como tener un guión Claro, permeable Claro. para que la realidad no se pueda embeber en una causa, y no que, esto que a veces lo digo, que no es que hicimos la película que pudimos, sino que, bueno, Con lo- tuvimos nuestras Exacto. limitaciones, pero en esas limitaciones buscar lo que queremos. Claro. Bueno, y antes de darle el pase a Javier para terminar con Sí. este concepto que me parece muy importante, el hecho de ir a Lima también fue un salto de fe para ustedes y para la producción, porque no sabían con qué tipo de actores se iban a encontrar y cómo iban ellos o no a influir positiva o negativamente en el desarrollo de la película. Sí, un salto de fe, pero al mismo tiempo ya, en cuanto a probabilidades, era mucho más fácil allá, porque la comunidad china de Lima es mucho más grande. Ajá. Está hace 100 años, el barrio chino es antiquísimo, o sea, tiene estructura de hace 80 años atrás, 100 Sí. años. Es más, en el restaurante que aparece en la película, uno de los restaurantes, dice en la cartel 100 años, o sea, tenía 100 años ese lugar. Entonces, al ir a buscar a estos actores no profesionales dentro de la colectividad china, sus centros culturales, centros sociales, que íbamos con el papelito buscando vos querés actuar en una película, fueron muchos más de los que las veces que yo lo hice en Argentina, viene muy poca gente y hay que como ir buscándolos y perseguirlos. En este caso vino bastante gente y encontramos muchos talentos y con mucha predisposición y ganas para filmar. Entonces, por eso ahí encontramos más de los que yo tenía pensado en el guión, donde ampliamos como el universo de los personajes, que no estaba porque había muchos actores que podían dar buenos papeles. Y es más, el que se volvió el asesino de la película, el protagonista, ese era un papel muy, muy secundario, y que le fuimos dando como medio en la tele, en telenovela. Como pegó y le Y, fueron che, agregando. está actuando muy bien y bueno, vamos a darle más Vamos a escenas, darle sí, más, claro. armémoslo alrededor de esto. Y bueno, eso fue, nada, nos encontramos con un grupo de actores increíbles allá. Bien, Ok. bien. Hay algo que trabajás que tiene que ver con la violencia, fuera de cuadro, hasta que explota. Digo, uno viene porque hay violencia permanentemente, es un grupo de mafia y demás, uno ve los resultados quizás sin ver la acción al principio, ¿no? Lentamente vamos entrando, y dice, qué bien, está fuera de cuadro. Y después ya estamos agarrados por la película y viene cuando que explota. ¿Eso lo pensaste así, de esa manera? ¿Cómo fue graduar el tema de la violencia? En verdad eso fue un poco por montaje y un poco también, en un momento, no o sea, en el guión tenía muchas más escenas de violencia. ¿Presupuesto? No solo el presupuesto, tuvo que ver más el tiempo y a aprender, porque yo no vengo haciendo películas de género, menos Claro, policiales, claro. y yo en el guión antes ponía, le pegan un tiro y se muere. Y después, cuando empezamos a filmar eso, fuimos casi inconscientes y, bueno, morite. Y nos dimos cuenta que era muy difícil morir. Morirse. Y el hombre hacía, ¡ay! Me Como cuando muero. uno era chico y Sí, jugaba. ¿no? exacto. Y todos opinando, pero... Pero no, sí. Y ahí nos dimos cuenta, che, no, matar a alguien dentro del cine es muy difícil. Claro, Nos costó un montón. Tuvimos que seguro. suspender esa jornada porque no había manera de matar a esta Mirá. persona. Claro. Entonces tuvo un aprendizaje en el medio, prácticas, esto, tuvimos que parar un poco porque en el guión había, de repente mueren 2 o 3. Eso al final se filmó, pero antes pasaba todo el tiempo y era como, uy, si a uno nos costó tanto, 2, 3, y tuvo que ver un poco más por ese motivo del Mirá. aprendizaje. Hubo escenas que filmamos y no quedaron bien también, Ujú. y estás como a lo último, aprendimos un poquito, llegamos, pero aprendimos en el medio del camino. Bien. Y esto de la violencia que está por fuera, contenida, bueno, es un poco esto tiene que ver con el tema, para mí era el tema como lo importante tenía que ver con las escuchas, las palabras, y que la amenaza sea la voz, o sea, Ujú. que el miedo esté con la espera de un llamado telefónico, cómo son esas idas y vueltas de escuchar un idioma Que no es el desconocido, tuyo, que claro. está cruzando toda la ciudad, que ronda, que está alrededor,
y era un poco jugarlo por ese lado, como una violencia verbal. Claro. Violencia verbal en el sentido hasta de lo sonoro, y es como un juego que está alrededor de la película Sí, constantemente. sí. Otro de los puntos fuertes de la película es la participación de Victoria Almeida en el rol de la fiscal. Contanos cómo fue convocarla, por qué se te ocurrió. Fue un poco de casualidad, no, estábamos buscando una actriz y en un momento, no sé por qué, vi sin querer en una película de Sorín, no me acuerdo cuál era, algo de los pájaros que actúa ella. Ah, Sí. sí, claro. Y Una con la vi Gentile, y ¿no? después sí, me recordó, ella es tal, y después vi otra, bueno, la serie de Ortega, y en verdad, básicamente, lo que hice al final es, hice un listado de actrices, le pregunté a Luis Ortega en ese momento, que él estaba filmando el Es Jockey. ok. Bueno, a veces yo me escribo con él, entonces le pregunté, que él además tiene mucha mano con las actrices, y le pregunté y me recomendó Vicky Almeida, que ya había trabajado en la serie de Los Puchos, ¿cómo se llamaba? Bueno, la serie de Luis. Sí. Y Lo que era Vicky, el clan, pero en el clan, sí, película, y la El serie. ahí se clan, el llamó. clan No, se el clan llama. es No, la el clan es la película. película y la Ah, serie ahora te Sí, decíamos, pero en vamos. la serie a Vicky Almeida hace de una monja, o claro, sí. sí, Exacto. sí, sí. Y bueno, de ahí apareció la propuesta, me junté con Vicky, la conocí y vi sus otros trabajos y me Historia. encantó. Historia de un clan, perdón. Ahí Historia de está, un clan, Historia de un sí, clan. me Sabía encantó. que clan Y era. clan, Claro. me gustó mucho y bueno, conversando y después, nada, trabajamos muy bien con Vicky, ella, nada, muy también compañera, porque para mí la dificultad que es lo que hablábamos con ella en el rodaje, es el trabajo de un actor profesional rodeado de actores no profesionales, es que ese actor profesional es la única persona que puede bajar, tiene que Claro. bajar a ese nivel y además hacer sentir cómodo y ayudar a encontrar que el no profesional, que no tiene experiencia, Claro, claro. pueda actuar. Y además, bueno, voy a traer unas palabras de Vicky durante la conferencia de prensa que me pareció muy interesante, porque ella, habiéndole tocado el papel de una fiscal, tiene un lenguaje jurídico muy preciso y muy frío, y justamente ella comentó que el rol de ella consistió en ablandar todo ese texto que ella Sí. llamó ladrillo. Dijo, a ver, ¿qué hago con este ladrillo? Lo tengo que ablandar para que parezca creíble, para que parezca humano, ¿no? Sí, sí, imagínate, sí, era un poco el chiste también, como al final de la película hay ella, Vicky, lee la sentencia final, que es Sí, una trabalenguas, que no se entiende totalmente. nada, un Y el que no poco está acostumbrado, era claro, por algo supuesto. difícil Sí, hasta sí, solo de leer, y bueno, y en todas claro. las otras partes que ella habla, representa a la fiscal usando Sí, palabras que nunca usamos, tal cual, inentendibles, tal cual. dificilísimo para ella. ¿Dónde entonces vamos a poder ver finalmente Los Caminantes de la Calle? Va a arrancar en Cacodelfia. Ok, Y queda confirmar las salas de Mendoza y creo que arranca y Córdoba, pero se estrenan como perfecto. juntas en esa fecha. Bueno, Juan, te deseamos toda la suerte del mundo con esta peli que nos gustó muchísimo, además, por otra parte, y le recomendamos a la gente que vaya a verla, que va a encontrar buen cine oriental en Argentina y hecho por un director argentino. Muchas gracias. No, por favor, Gracias. un placer. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a continuar, en este caso, con el primero de los temas musicales del día. En este caso vamos a escuchar de la película Avatar, Fuego y Cenizas, que se acaba de estrenar en la plataforma de Disney Plus, el tema Dream as One, interpretado por Miley Cyrus. Aquí va. Never fade away. We're diamonds in the